El tema que vamos a continuar en esta noche es el tema aprendiendo a conocer a nuestros enemigos para combatirlos. Y en esta hora quiero dar un breve repaso porque hace tiempito, ¿verdad? Este estudio lo estamos dando mientras el Señor nos dé la oportunidad para darlo y pues para refrescar nuestras memorias y para beneficio de nosotros, ¿verdad? Vamos a dar un breve repaso. Y hemos hablado que tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son nuestros 3 enemigos? La carne, el mundo y el diablo. Y cuando hablamos de enemigos se puede decir que es un adversario, algo que está opuesto a una cosa, tiene mala voluntad y desea amar al otro, a otra persona, una persona que odia a otra o a otros. Así que la palabra enemigo significa adversario. Y tenemos 3 enemigos, los cuales ahora mismo son nuestros adversarios, o que van en contra, o que se oponen en contra de nosotros. Hemos abarcado, el primero es la carne. Y hemos abarcado cuán grande o cuál es el propósito de este enemigo para cada uno de nosotros. También entendiendo cuán necesario, hermano, es que nosotros entendamos cuáles son estos enemigos para entonces conocer contra quién estamos peleando y también para pedirle al Señor la dirección para poder combatirlos de la manera correcta. Porque cada uno de estos enemigos se tiene que pelear con las mismas armas y con los mismos recursos, pero no todos se van a pelear de la misma manera. No toda batalla se va a pelear de la misma manera. Reconociendo que un creyente negligente a este conocimiento está destinado a ser un creyente derrotado. Porque si no entendemos con quién estamos peleando y no entendemos quién es nuestro enemigo a su cabalidad, ¿cómo vamos a entender cómo debemos luchar contra él o cuán fuerte es y cuán necesario es que nosotros entendamos esto para poder pelear contra ellos? Mientras más conozcamos a nuestro enemigo, más vamos a saber cómo se mueven, cómo hacen, cuáles son sus estrategias, para entonces nosotros poder saber inteligentemente con la dirección del Señor cómo combatirlos de la manera correcta. Y la carne, mi hermano, la carne es un enemigo bastante fuerte que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el propósito de la carne? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el propósito que tiene la carne en contra de nosotros? Oponerse al Espíritu. Llevarnos la contraria a nosotros mismos. Imagínense, esos 2 puntos nada más. La carne, o sea, nuestra naturaleza caída, el pecado que mora en nosotros, no solamente se opone al Espíritu, pero también nos lleva a la contraria. Y el ejemplo que habíamos traído es que cuando nosotros nos proponemos hacer algo, lo primero que se levanta es la carne. Que si no te duele algo, te duele otra cosa, que si no te duele el ojo, te duele la uña, si no te duelen las rodillas, si no la espalda, si no te da dolor de cabeza, si no tienes... Proponte hacer un ayuno. Te va a doler todo lo que no te ha dolido en meses. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. Entonces empiezan los pensamientos. Estás cansado, pobre de ti, pero te duele esto, mejor hazlo otro día. Esa es la carne, hermano. O sea, a veces pensamos que es el diablo tirando esos pensamientos, pero es que nosotros mismos, nuestra carne no quiere que nosotros nos sometamos en ayuno, porque cuando nosotros nos sometemos en ayuno estamos negándonos a nosotros mismos, estamos humillando nuestra carne, estamos sometiéndonos a eso que el Señor quiere, a la palabra, que es un mandato, ¿verdad? Que ayunemos, porque el Señor dijo, cuando yo sea quitado, entonces ayunarán. Eso es un mandato, es una alma y es un recurso que nosotros tenemos. Porque ellos decían, ¿por qué los discípulos comen y nosotros ayunamos? Y él le dijo, cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunarán. Y él habló claro. Así que la carne se quiere oponer en contra de eso. Y el propósito de la carne es llevarnos la contraria. En todo lo que nosotros queramos hacer para el Señor, es llevarnos la contraria. Y hemos traído varios textos en cuanto a lo que es la carne. También lo que es esa concupiscencia, que hemos abarcado bastante profundo lo que es la concupiscencia, que es eso mismo, el pecado, ese pecado que mora en nosotros, ese deseo carnal. Habíamos hablado del mundo como nuestro próximo enemigo. ¿Y quién se acuerda de lo que es el mundo?
como nuestro enemigo. Amén. Así que el propósito del mundo como tal, habíamos hablado que se puede decir que el mundo moral incluye personas que son indiferentes a Dios, hostiles, o sea que rechazan a Dios y sus caminos, el ambiente que es hostil a Dios, y en sentido más amplio se puede decir que es corrupción y mal, resumido bajo ese término mundo. ¿Y cuál es el propósito? Ofrecer toda clase de distracciones para separar al creyente de los caminos del Señor, para satisfacer el ego o el creyente o los deseos de la carne. Nada de lo que proviene del mundo es para edificación del creyente o es para beneficio del creyente en su vida espiritual. Al contrario, vamos a entrar hoy en quién es Satanás y vamos a ver que él es el que está gobernando este mundo. Y él lo que va a hacer es ofrecer toda clase de distracción para apartarte de los caminos del Señor, para inflar tu ego, para satisfacerte a ti mismo. Y también incluye todo lo que está en contra, tanto el ambiente y las personas que están indiferentes y hostiles, que rechazan a Dios y sus caminos. Imagínate cuán terrible es el mundo, y es el lugar donde estamos viviendo ahora mismo. Habíamos también abarcado cómo, debido a esta hostilidad, es que esta tierra está llena de corrupción, de mal, de perversión, de todas estas cosas, porque el mundo está repleto de todo eso, de todo ese mal, de toda esa corrupción, pero es porque las personas mismas se encuentran en el mundo, que son hostiles a Dios, que rechazan a Dios, se mueven en sus concupiscencias, y entonces toda esa corrupción sigue aumentando y aumentando, y se mueve en este mundo. Y habíamos estudiado, el último punto que habíamos traído es que el que está gobernando este mundo es el diablo. Y por esto todo lo que el mundo ofrece es contrario a Dios, para distraer al creyente y apartarlo de Dios. Y el texto áureo, antes de que continúe, está en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 4. Vamos a leerlo antes de continuar. 2 de Corintios 10, del 3 al 4. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4, que es el texto áureo que estamos usando para el estudio. Del 3 al 4. Bueno, hasta el 5. Porque originalmente era 2 de Corintios 10 del 3 al 4, pero el 5 se lo añado hoy porque va con el punto que estamos trayendo en cuanto a los enemigos. ¿Y quién puede leer el texto áureo? 2 de Corintios 10, acuérdense de añadirle el 5 a eso, porque era del 3 al 4, pero es del 3 al 5. Eso lo estamos añadiendo hoy, para que entendamos bien lo que significa en su totalidad este texto áureo. ¿Quién lo puede leer? ¿Por qué? ¿Mío? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Por qué es tan importante estos textos en este próximo enemigo que vamos a estudiar? Vamos a entenderlo más adelante, porque quiero enfatizar en el 5 donde dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y eso lo vamos a abarcar más adelante, pero quiero refrescar nuestras memorias donde dice, pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces continúa diciendo derribando, o sea que está explicando qué es lo que va a hacer, cómo es que va a destruir, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Así que mire lo que el Señor nos está diciendo, cuán poderosas son esas almas. Van a derribar, destruir esa fortaleza. Va a destruir todo lo que se levanta en altivez en contra del conocimiento de Dios. Y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la palabra clave es toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, este próximo enemigo que vamos a estudiar es el diablo. Y vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 2. Y no se olviden del texto aéreo, que lo tengamos en mente para cuando nos toque ese punto. Efesios 2:2. Porque todavía estamos en el último punto del mundo. ¿Quién es el que está gobernando este mundo? Y es el diablo. Como la introducción del próximo enemigo que vamos a estudiar. Hermana Melanie, ¿lo puedes leer? En los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Así que cuando aquí está hablando, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este es el próximo enemigo que vamos a estudiar. Primeramente, concluyendo el mundo, miren nada más y menos quién está gobernando ese mundo. Imagínate, ¿qué te puede ofrecer el mundo que está siendo gobernado por Satanás, por el diablo? ¿Qué te puede ofrecer el mundo para tu vida espiritual cuando el mundo como tal es algo hostil en contra de Dios, en contra de los caminos del Señor? Y aparte de eso, el que lo gobierna es el diablo. ¿Qué cosa posible puede surgir del mundo que te pueda edificar a ti como creyente? Y nos habíamos quedado en lo que son, cuando dice en 1 de Juan 2, del 15 al 17, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y habíamos desglosado lo que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y habíamos desglosado este texto. ¿Qué son esas cosas que están en el mundo? Y habíamos desglosado que hay cosas que se mueven en este mundo, que muchas personas participan, cosas que se están moviendo, en las cuales dice que no amemos al mundo, pero dice ni las cosas que están ahí. Y ¿verdad? Para los que están viendo, pues eso está en el video anterior, para que puedan desglosarlo bien, porque no voy a tomar mucho tiempo en esto, porque quiero entrar en nuestro próximo enemigo, pero todo está desglosado en el video anterior, el cual te debo Tachira, y te lo voy a dar, te lo paso por el airdrop hoy mismo, antes de que te vayas, para que puedas verlo. Amén. Así que el próximo enemigo a estudiar, este es el más grande en cuanto a los planes y los propósitos de Dios. Imagínate. Este es el más grande en cuanto a los planes y los propósitos de Dios. En cuanto a su reino y su máxima creación. Este es el más grande en cuanto a los planes y los propósitos de Dios, en cuanto a su reino y a su máxima creación, o sea, el ser humano. Y sabemos que cada uno de nosotros nos constituimos súbditos del reino. Porque cuando nosotros experimentamos lo que es la salvación, entramos en el reino de Dios y nos consideramos súbditos del rey.
Así que aquí dice, el próximo enemigo es el más grande en cuanto a los planes de Dios, en cuanto a su reino, porque el diablo no quiere que Dios establezca su reino aquí, y también en cuanto a su máxima creación, que somos tú y yo, el ser humano. Este se llama Satanás. Y en la Biblia se encuentran varias formas en las cuales se le llama o se le conoce a Satanás. Vamos a entonces tocar hoy cada uno de esos nombres, pero quiero que entiendan que cada uno de estos nombres, así como cada uno de los nombres de Dios, mira cuán imitador es el diablo, que trata de imitar a Dios a tal punto que cada uno de los nombres de Dios tienen unas características que hablan de Él, de cómo es Él. Y hablan de un atributo, de una característica de Dios. Pues así mismo el diablo tiene muchos nombres. Y cada uno habla de una característica, de cómo Él se mueve, de lo que Él, de cómo es Él, y también de cómo Él se dirige, de cómo Él se mueve, de cómo Él es sutil. Cada uno de estos nombres que vamos a tocar hoy hablan de una característica de Él mismo, para que entendamos. Ahora, los nombres principales de Satanás, vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9, porque los nombres principales de Satanás, vamos a verlos aquí en este verso, aunque todos los nombres que vamos a mencionar o que vamos a tocar, hablan de cómo es Él. Pero el nombre principal de Satanás, 12:9, Apocalipsis 12:9, se encuentran aquí. El cual también vamos a desglosar cada uno de estos nombres, porque cada uno también habla de cómo es Él, cómo Él se mueve y cómo Él trabaja, cómo actúa y los métodos que Él tiene para tratar con el ser humano, porque cada uno tiene diferentes aspectos de esa persona, de Satanás. Señor lo reprenda. Hermana Verónica, ¿lo tiene? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Así que aquí vemos claramente los nombres principales de Satanás, que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua y el dragón. Los nombres principales de Satanás son Satanás, diablo, serpiente antigua y dragón. Y acuérdense que todos los demás nombres que vamos a mencionar ahora, esos cuatro, eso es el nombre principal, lo vamos a tocar más adelante, los vamos a desglosar uno a uno. Pero ahora mismo vamos a tocar cómo se refiere a él conforme a la palabra, con estos diferentes nombres que son diferentes aspectos o características de él, de cómo él actúa, de sus métodos para tratar con el ser humano. Y el primero, estos son los otros nombres que menciona la palabra en referencia a Satanás. Vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Segunda de Corintios 6, 15. Segunda de Corintios 6, 15. Hermana Tachira, ¿lo tiene? ¿Lo puede leer?
creyente estar de acuerdo, ese Sí, ese es él. No, esa es que está muy diferente al tuyo. No. Dale, síguelo. Ok. ¿Cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo? Amén. Sí, que la versión de la hermana Tachira es un poquito más, ¿cómo se dice? Sencilla para entender. Y menciona al diablo, pero en la versión de nosotros dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Así que Belial es el diablo. Es otro nombre para el diablo. Por eso que quiero que vamos a tocar este nombre. El primer nombre que vamos a tocar es Belial. Pero es otro nombre para referirse al diablo. Pero este nombre vamos a entender qué significa este nombre y por qué se refiere al diablo como Belial. Amén. Y dice, ¿qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? No voy a tocar lo del creyente con incrédulo, simplemente quería traer el verso, enfatizar en qué concordia Cristo con Belial, porque el nombre que estamos trayendo ahora mismo es Belial. Y este nombre Belial significa corrupción, ganancia, ¿verdad? Ganancia deshonesta. O sea, ganancia, pero nosotros sabemos que es ganancia deshonesta porque corrupción, ganancia, rebelde, desobediente, desorden y nada más y nada menos que el señor de orgullo. Mira todo lo que significa el nombre Belial: corrupción, ganancia, rebelde, desobediente, desorden y señor de orgullo. ¿Qué usted piensa sobre este nombre, hermana Diana? Bueno, pues que describe bastantes tareas que el diablo hace, ¿verdad? Con el mundo y con las personas. Porque es lo que hace, ¿verdad? No solamente en cada una de las, trata de hacer en cada una de las vidas con los creyentes, pero también con el mundo, como hemos aprendido. Y pues que es un nombre que lo describe bastante bien. Con este único nombre, imagínate todo lo que describe de Satanás. Y la importancia de esto, de entender estos nombres, es porque cuando entremos a los nombres principales y entremos a cómo es Satanás y entremos a cómo él con su astucia, que no lo podemos percibir, se introduce para llevar al creyente a estas cosas. Así que esos nombres principales nos van a llevar a entender cómo él se mueve, cómo es que él hace, cómo es que él se introduce para llevar al creyente a estas cosas. Por eso hay creyentes rebeldes, desobedientes, desordenados, creyentes orgullosos, creyentes que aman las ganancias deshonestas. ¿Cómo es una ganancia deshonesta? ¿Tú sabes cuántos creyentes están ahora mismo mintiendo los cupones para tener una ganancia y es deshonesto? Porque están mintiendo. Se ponen solteros cuando están casados, se ponen solteros en el seguro social para que le den el chequecito estando casados, para que tengan esa ganancia, ese beneficio. No es solamente engañar a alguien y decir te cuesta tanto el trabajo, pero inflarlo para que entonces tengan más dinero en el bolsillo, no. Porque él se mete de una manera tan y tan sutil. ¿Y cuántos creyentes no están mintiendo en las cosas de los gobiernos para recibir beneficios? Eso es una ganancia deshonesta. Y estos nombres nos llevan a entender cómo él se mete y se introduce en estas cosas que están hablando aquí, que están abarcando características de él, para que nosotros entendamos cómo es que él funciona y a qué nos lleva a nosotros. Entendiendo que este nombre nada más significa corrupción, ganancia deshonesta, porque nada de lo que proviene del diablo va a ser honesto, rebeldía, desobediencia, desorden y orgullo.
¿Usted sabe cuántos creyentes orgullosos y altivos hay? Por eso es que cuando estábamos leyendo en el texto áureo, dice, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque si nosotros tenemos un conocimiento, pero aquí viene el diablo y se levanta con toda altivez en contra de ese conocimiento que nosotros tenemos, lo mismo que hizo con Eva. Dios le dio un conocimiento, le dio una orden, ¿y qué hizo el diablo? Se introdujo para llevarla a ella a esa rebeldía, para engañarla, que es el otro nombre que vamos a estudiar cuando lleguemos a Satanás y al dragón. Cómo le engaña a tal punto que él mismo le habló de la misma palabra que Dios le había dicho, para llevarla a levantarse y a querer adquirir esa sabiduría, ese conocimiento para ser como Dios. Eso es altivez. Y la llevó a desobedecer a Dios, a rebelarse en contra de Dios. La llevó a la desobediencia, la llevó a eso que Dios le había dicho no, lo llevó a eso. Porque este nombre solamente significa todas estas cosas, pero es donde lo que habla de cómo Él es. Entendiendo, hermano, yo no sé si me están siguiendo, pero es algo que necesitamos entender, porque por eso el Señor dice que las almas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, y dice derribando todo argumento de altivez que se levante en contra de la palabra y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque Eva pudo haber dicho no, yo me voy a someter a Dios, y llevar eso que el diablo estaba tirándole, llevarlo a la obediencia a Cristo, pero no, porque no podemos ignorar el diablo tiene cierto poder, no es más poderoso que Dios, pero sí se le concedió un poder. Y el creyente hoy día está tan ajeno a ese poder que tiene el diablo, y que creen que mira, que tienen el diablo pisoteado. Mi hermano, eso no es así. Tenemos que entender quién es Él para ver con quién estamos peleando, porque el creyente piensa que lo tiene, mira, así. Sí, cuando estemos usando las armas poderosas en Dios, cuando nos mantengamos firmes, cuando seamos creyentes que están ahí caminando como Dios estableció, entonces tú puedes decir, tengo al diablo aquí, pero tienes que tener cuidado y mantenerte, porque el que cree que está firme, mire que no caiga. Para que veamos cómo es que trabaja Satanás, o cómo es que trabaja el diablo, y por qué este nombre es tan importante entenderlo, porque te lleva y describe a Satanás, mira, perfecto. Así que el próximo nombre que vamos a estudiar, no sé si tienen alguna pregunta de ese nombre, es Belzebú. Vamos a ver lo que dice en Mateo, capítulo 12, versículo 24. Mateo 12, 24. Y este nombre en español es Belzebú, pero en griego y en hebreo se llama Baal-Zebub. Y significa Señor de las moscas. ¿Señor de qué? De las moscas. ¿Puedes repetirlo? Sí. En el griego y hebreo se llama Baal-Zebub, B-A-A-L-Z-E-B-V, Baal-Zebub, y significa Señor de las moscas. Y también la Biblia lo pone como, lo nombra como príncipe de los demonios. Imagínense. Que también la Biblia lo refiere como príncipe de los demonios. El que tenga Mateo 12, 24 y el 27, si lo puede leer. Isael, ¿usted lo tiene? Aunque lo lea sentado, no importa. Mateo 12, el versículo 24 y el 27.
Bueno, lo puedes leer desde el 24 hasta el 27. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, por quien los echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Amén. Así que el Señor estaba hablando con los fariseos porque a él le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Y cuando él le sanó, toda la gente se quedaba atónita. Pero ellos estaban cabalgando en su corazón y decían: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, cuando escucharon esto, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, que es el príncipe de los demonios. Y dice en el próximo versículo que, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo esto. Y él le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo entonces va a permanecer su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y él les estaba diciendo a ellos: ¿cómo es que Satanás se va a echar fuera él mismo? Si supuestamente yo estoy echando fuera demonios en nombre de Beelzebú, que es el príncipe de los demonios. Así que ahí está enfatizando el nombre Beelzebú, de cómo se refiere a Satanás y cómo se refiere al príncipe de los demonios. Ellos mismos le decían: Beelzebú es el príncipe de los demonios. Pero este nombre significa señor de las moscas, y era un dios en la ciudad de Ekron, no sé cómo se dice bien, en inglés Ekron, pues era un dios, era una mosca dorada que ellos adoraban, y era el dios de esa ciudad. Vamos a ver lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Hermana Melanie, ¿lo puedes leer? Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Beelzebú, dios de Ekron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Amén. Así que aquí se ve claramente el nombre Beelzebú, que era el dios de Ekron. Y cuando yo estaba buscando información, era una mosca que ellos adoraban. Por eso le dicen señor de las moscas. Ahora, de verdad que el diablo se manifiesta aún a través de eso. Imagínense, yo me acuerdo por la experiencia que yo tuve, que una vez yo estaba acostada en mi cama y de repente yo veo por el lado, estaba en el cuarto de atrás, veo por el lado que empiezan a subir unas moscas negras. Pero esto era un sueño. Y empieza a salir una, empiezan a salir más, y de repente cuando empiezan a salir, pero por montones, debajo de mi cama, y subían todas esas moscas negras, y era millones de moscas, y subían y daban vuelta al techo, daban vuelta y se metían por el otro lado de mi cama, y seguían así, pero muchas, dando muchas vueltas.
yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Porque esto me llevó así, porque es esta visión. Me tomó tanto tiempo entender qué era lo que el Señor me estaba mostrando. Pero aún cuando estaba buscando más información, el por qué las moscas, qué es lo que hacen las moscas, qué es esto. Aún en las ovejas, los pastores, ellos lo que hacen es que, yo me acuerdo que una vez la hermana Yolanda había traído una predicación sobre esto, y cuando busqué más información, entendí un poco más. Y ellos lo que hacen es que ungen con aceite o con una sustancia resbalosa a las ovejas para que esas moscas no las vuelvan locas. Porque se amontonan y empiezan hacen como yo sé que las moscas no pican, pero hay algo que como que En la nariz se le meten y le hacen los gusanitos. y le hacen esos gusanitos, la vuelven loca. Pero también, pues, si tienen una herida, se le pegan y hacen esos gusanitos y esas heridas se le abren y no sanan bien. Así que esas moscas lo que hacen es que se meten por cualquier lado, tanto en la nariz, y hacen esos gusanitos y siguen produciendo más y más y las vuelve locas. Pero también en cualquier herida, y sabemos que las ovejitas, pues a veces ellos se lastiman en el transcurso, pues esas moscas se le pegan y le hacen llagas también a las ovejas, y esas llagas les duele. Y esos gusanos que se quedan ahí chupando, que se quedan ahí manifestándose, duele. Dios te bendiga, Vela. Asustó al nene bendito. Dios te bendiga. Entonces, pues esas moscas lo que hacen es que causan eso en las ovejitas, y eso les duele a las ovejas. Así que yo me quedé pensando y yo dije, hasta en las moscas, ¿cómo es que hasta en las moscas se manifiestan o se compara cómo trabaja Satanás? ¿Y qué usted piensa sobre este nombre? Comparado a lo que estamos aprendiendo de lo que hacen con las ovejas, que es un ejemplo material, pero ¿qué usted piensa que hace con el creyente? Se te meten esos gusanos por la nariz para volverte loca, espiritualmente hablando. ¿Qué son esas moscas y esos pequeños gusanos que se forman? Todo lo que el diablo te tira, todo lo que el diablo sigue produciendo, todo lo que, mira, está ahí trabajando contigo para volverte loca. Imagínate, si lo hace con las ovejitas, y esto es un ejemplo material, hermano, para que entendamos lo que el Señor nos está trayendo, porque el Señor me hizo entender eso a mí, que el propósito de esto es que te vuelvas loca, que te lleve a tal punto donde ya tú no puedas ni pensar, porque te tiene tan vuelta loca que no puedes ni contigo mismo. Entendiendo de cómo el diablo se mueve, hermano, porque él es el señor de las moscas. Ellos adoraban una mosca en Ecrón, pero cuando yo decía, ¿qué tiene esto que ver? ¿Por qué Satanás se refiere a esto? ¿Qué es esto? Cuando estaba buscando información de las ovejitas y me había acordado de esa predicación, y después el Señor me trajo esa visión que tuve, y mi hermano, ¿usted sabe por qué el Señor me mostró eso? Porque yo no sabía que lo que iba a acontecer me iba a ropar a tal punto que casi me vuelvo loca. ¿Y sabes qué? Tuve que entrar en beber medicamentos y de todas clases de cosas, porque era algo que era tan y tan fuerte para mí que yo no podía ni pensar, yo no podía dormir, yo no podía comer. Lo único que pensaba era en todas esas cosas que yo tenía que hacer. A mí se me empezó a olvidar hasta lo que yo comía por la mañana, mi hermano. Esto yo lo viví en carne propia. Eso que el Señor me había mostrado, yo no sabía lo que el Señor me estaba mostrando en ese momento, hasta que pasé por el proceso. Usted sabe lo que es que a las 5 de la tarde yo me sentaba con mis hermanas que están aquí de testigo, y yo no me acordaba que yo había desayunado en esa misma mañana. Yo decía, pero ¿qué yo comí? Y yo me estaba preocupando a tal punto porque yo no me acordaba si había comido, si no había comido. Yo no me acordaba de nada. Yo tenía que escribir todo porque a mí todo se me iba de la mente. Yo no podía retener nada. Eso fue algo terrible. Que yo tuve que empezar a beber medicamentos controlados para poder tratar de acordarme de algunas cosas. Y funcionó. Mi mente estaba, mira, al 100. Pero usted sabe que cuando yo le dije a la que me traía los otros medicamentos,
de las nenas, porque todos saben, ¿verdad? Y para los que no saben, tienen autismo y pues estaban también en ese tiempo bebiendo unos medicamentos que me traían. Y todavía estoy orando para que el Señor se los quite completo. Me falta uno nada más. Ellas bebían 7 o 8 pastillas diarias y ahora beben una nada más, hasta que el Señor me diga ya y ya. Para testimonio de lo que hace Dios. De 7 o 8 pastillas diarias, que se supone que tomen por el resto de la vida, solamente se toman una pastillita por la noche para dormir, porque si no se me quedan desveladas. Hasta que el Señor me diga, páralo, porque ellas van a dormir. Y yo voy a decir, ok, y los voy a parar por completo. Imagínense lo que Dios hace. Ese medicamento que yo estaba tomando, cuando ella me viene a traer el medicamento, me dicen, oye, me di cuenta que ya tu medicamento no está. Yo le dije, no, yo los dejé. Yo me puse a orar y el Espíritu Santo me dijo que no me las tomara. Y yo me puse a orar porque yo decía, ¿cómo es posible que una creyente tenga que estar dependiendo de medicamentos para poder subsistir, para poder acordarse de las cosas? ¿Qué clase de creyente soy entonces? ¿O qué clase de Dios yo pienso que yo le sirvo? Y ahí me empecé a pelear conmigo misma, empecé a moverme en fe. Yo dije, no, yo le sirvo a un Dios vivo y yo no le sirvo a cualquier Dios. Yo no tengo que estar bebiendo medicamentos, es imposible que esto sea así. Y yo me levanté y me empecé a orar. Y cuando el Señor me dijo, no te la tomes, me lo dijo 3 veces. A la tercera vez yo los dejé inmediatamente. Yo pasé por un proceso, hermano, a mí me temblaba el cuerpo porque ya yo estaba convirtiéndome adicta. Ya yo era adicta a eso. Ya me habían subido los miligramos. Yo empecé a temblar, me dieron unas migrañas que yo no soportaba me daba náusea, me daban unos escalofríos, a mí me dolía todos los huesos de los cuerpos, que yo me acuerdo que estaban dando instituto un día y yo dije, es verdad que no me siento bien, me tengo que ir. Y yo para salirme de un estudio, eso sí que es grande en sí mismo. O para no querer venir a un estudio, eso es grande para mí, para mi persona. Imagínate, y yo me fui del estudio, me fui a acostar y sudaba y estaba con náusea y no sabía ni qué hacer. Pero yo seguí orando y clamando, y yo, Señor, de esta tú me vas a sacar. Yo no me voy a morir con esto. Y yo seguí. A los 3 días ya yo estaba mejor. Como si nada hubiese pasado. Cuando yo le doy ese testimonio a la que hace delivery, a la de la farmacia, ella me dice, ¿cómo es esto? Y yo le dije, sí, yo lo dejé porque el Señor me dijo no. Yo me moví en fe y no me la volví a tomar. Porque yo sé que yo le sirvo a un Dios vivo. Y le di ese testimonio y ella me dijo, yo me quedo fría ahora mismo, porque tú sabes qué, el medicamento que tú estabas bebiendo, nadie sale de ese medicamento. Yo le dije, pues en el nombre de Jesús, yo sí salí de ese medicamento. Y ella me dijo, le dieron escalofrío y dijo, verdaderamente, que esto, lo que yo estoy escuchando ahora mismo no lo puedo creer. Yo le dije, no me vas a ver más tocar ese medicamento. Y ella dijo, es que verdaderamente que usted me ha dejado asombrada hoy. Ella dijo, el que se mete en ese medicamento, no sale de ese medicamento. Para que usted vea cómo es que funciona el diablo. Que era lo que el Señor me estaba mostrando. Esas moscas que empezaron a rodearme completa, era lo que el Señor me estaba advirtiendo que iba a pasar. Que me volvieron casi loca, al punto que yo no me acordaba ni lo que desayunaba, que yo no me acordaba de nada, que yo a veces entraba a la cocina y decía, ¿para qué yo entré a la cocina? Ay, yo no me acuerdo, y me iba otra vez. Sabrá Dios si entraba para comer y de camino para la cocina se me olvidaba y no comía. Hermano, esto lo viví, tengo los hermanos de testigo, que yo me sentaba con la hermana Lian y con Yolanda, y ese día que las hermanas me dijeron, Lizzy, tú tienes un problema bien grande, porque ese día yo dije, pero ¿cómo ustedes se acuerdan de todas estas cosas? ¿Cómo es que tu mente retiene tanta información? ¿Y por qué la mía no retiene tanta información? Ni cuenta me había dado hasta dónde el diablo me había atrapado. Y ellas me dijeron, tú tienes que ver un médico, porque esto es algo que ya no te acuerdas ni lo que hiciste por la mañana. Esto no es normal, esto no es bueno. Tienes que ver un médico, tienes que ver qué es lo que pasa contigo. Y era que el Señor me había dicho lo que iba a pasar. Y me iba a arropar completamente. Y me iba a llevar hasta ese punto. Pero para la gloria de Dios, cuando yo boté ese medicamento, yo los dejé, pero los dejé 3 días más en la botella ahí, en la canastita.
Hasta que el Señor me dijo, tú las dejaste de tomar, pero todavía están en tu cuarto porque yo fui rápido, las cogí, las boté y nunca más volví a mirar esas pastillas. Porque por ahí se podía meter el diablo nuevamente. Tómate una. Todavía te quedan 7, tómate una. Y ya cuando llegues a los 7, pues las botas. Pero el Señor me dijo, bótalas. Ya tú dejaste esas pastillas, bótalas. Yo fui y las boté. Jamás y nunca las volví a tocar. Para que ustedes vean, esto es una experiencia y el por qué el Señor me había mostrado precisamente esas moscas negras. Y eso es verdad lo que dice. Eso vuelve locos a las personas. Y eso es una de las formas que Él trabaja con uno. Te lleva a tal punto donde es increíble, hasta tal punto que Él te puede llevar para tratar de volverte loca. Hablando del segundo nombre que estamos tocando, hermanos, solamente estamos en los primeros 2, y hay varios, para que entendamos cómo es que Él, este nombre lo que hace es que Él perturba a tal punto para volver loco a alguien, perturba para volver loco a alguien. Así como el ejemplo de las ovejitas, y así como el ejemplo del testimonio que te acabo de dar, y de la visión que el Señor me había dado en cuanto a estas moscas. Y eran negras estas moscas por montones, y me arropaban completa, y yo no entendía lo que estaba pasando, lo que el Señor me estaba mostrando. Pero sí perturban, te perturban en tu mente, en tu vida, a tal punto que casi sientes que te estás volviendo loca. Yo lo pensé, yo dije, wow. Si se me está olvidando todo esto, yo dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Si se me olvida lo que me comí por la mañana, ¿qué voy a hacer? Hermana Lian. Pensando en ese nombre, ¿verdad? Que me acuerdo, no me acuerdo, sino cuando uno se pone a pensar en todas las cosas, ese nombre tan sencillo, ¿verdad? Que uno dice, ay, por Belcebú, pero uno no se pone a buscar. Y cuando tú vas hoy día a la iglesia, una tercera parte de la iglesia está en medicamento por ansiedad, porque no puede dormir, porque no puede pensar bien, porque por cualquier cosa, cuando tú vienes a ver, la mitad de la iglesia o más de la tercera parte está en medicamento por algo de la mente o por algo de, ¿verdad? de los pensamientos o ese tipo de... Si cuando tú vienes a ver, tú dices, no, porque eso es normal, porque estamos en el mundo, pero cuando tú vienes a ver la sutileza de que la tercera parte de la iglesia está empastillada por cualquier tipo de cosa, de sueño, de cualquier desorden que tiene que ver con la mente. ¿Y qué es la mente del ser humano? ¿El campo de batalla de quién? El mismo diablo. Y ese punto es bien válido porque, hermano, yo sé lo que es estar metido en las oficinas del psiquiatra. Y mira, ¿sabes qué? Bien metido que están los cristianos ahí, bebiendo pastillas para dormir, bebiendo pastillas para las ansiedades, bebiendo pastillas para cualquier tipo de cosa. Depresiones, mire mi hermano, que un creyente esté en depresión, reprende ese demonio, que eso es un demonio. Que un creyente esté que no pueda dormir o ansioso, reprende ese demonio. Porque son cosas que se meten sutilmente. El diablo es tan sutil. Y yo me di cuenta porque yo lo viví en carne viva, cuán sutil es. Yo no me di cuenta cuando yo caí ahí. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Que yo no me acuerdo, yo no sé ni cómo. Bueno, no me acordaba de lo que comía, ¿cómo me iba a acordar cómo caía ahí? Imagínate. Gracias a Dios que me acordaba que tenía 2 hijas por lo menos, porque imagínate. Si no, pues mis hermanas me las hubiesen cuidado, pero imagínate hasta qué punto estaba llegando si hubiese continuado ahí, qué hubiera pasado. Pero cuando un día estaba leyendo cómo Abraham descendió a Egipto, ¿verdad? Se salió de la tierra prometida y descendió a Egipto. Mi hermano, esas palabras a mí me retumbaron hasta el alma, el espíritu y todo. Porque el Señor me dijo, eso fue lo que tú hiciste. Tú te saliste de la tierra prometida, te fuiste a Egipto, que es el mundo, para buscar ayuda del mundo cuando se supone que yo soy tu Dios. Y como me cogió el Señor, sí que cuando él redarguye, cuando Él castiga, cuando Él habla, Él habla.
Y ahí fue cuando yo dije, Señor, esto es verdad, yo descendí a Egipto teniéndote a ti como mi Dios. Y ahí fue cuando yo dije, no, esto yo lo voy a pelear por fe y yo me voy a quitar de estos medicamentos. Y yo le dije, ayúdame, Señor. Y cuando yo le clamé a él y le pedí ayuda, él me dijo, no te las tomes. Y yo iba temblando y yo decía, bueno, yo no sé si soy yo o si es mi mente o qué, porque ya yo estaba me la bebí. Me sentí horrible. Al otro día yo dije, fui para donde las pastillas, el Señor me dijo, no te las tomes. Y yo dije, no, ahora sí que me estoy volviendo loca. Me las tomé ese segundo día, esa segunda vez que me lo dijo. Al tercer día, cuando me lo dijo, a mí el corazón me hizo como que se retumbó. Y yo dije, no, esto no soy yo, esto no es que yo estoy loca, esto es que el Señor me está diciendo que las deje. Y ahí fue donde empecé a moverme en fe. Pero el proceso, la consecuencia la tuve que pasar. Por eso es que yo estaba temblando como un pollito. Por eso es que yo tuve que pasar por esos dolores. Porque esas eran las consecuencias de la desobediencia mía al tirarme al mundo para buscar ayuda para algo que el creyente nunca jamás y debe descender al mundo para buscar algo. Nada de lo que proviene del mundo te puede ayudar a ti porque son cosas espirituales. Son demonios que se manifiestan, son cosas espirituales. Y por eso es que la gente es más fácil buscar un medicamento para no pensar, buscar un medicamento para tener la mente clara, buscar un medicamento para descansar. No, porque la Biblia dice que en paz me acostaré y en paz dormiré, que me sale ese versículo muchas veces, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo es que una pastilla entonces te va a hacer dormir? No, reprende ese demonio en el nombre de Jesús. Ajá, hermana Lía. Y el mismo Salmo 23 te dice, unge mi cabeza con aceite, quiere decir que Él tiene la respuesta para esas moscas. Amén. Él tiene la respuesta para que eso que el diablo quiere hacer, Él mismo es el que unge tu cabeza. O sea, no es una pastilla que Él te la tira, Él dice, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, quiere decir que es Él el que va a tratar, el que aunque el diablo venga a atacar con las moscas, es Él el que te va a ungir para que ese efecto de las moscas, esos gusanos, no penetren. Porque cuando Él unge con aceite, no puede entrar nada. Porque está eso ahí cubierto por ese aceite. Amén. Y el aceite es el Señor. Amén. Entonces, El símbolo del Espíritu. pastilla. Exacto. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. Y muchas personas piensan que ese texto habla de que me unges con aceite, que me das poder, que me das unción, que me das esto. No. Porque nada de lo que está hablando, ese salmo está hablando de cómo el pastor trata con sus ovejas. De cómo el pastor te lleva a esos pastos. De cómo el pastor, y dice, unge mi cabeza con aceite, hablando y trayendo referencia a eso que le ocurren a las ovejas y lo que los pastores hacen para que no les vuelvan locas, para que no se metan esos gusanos. Pero nosotros lo queremos interpretar a la manera que queremos, y muchos creyentes pensamos que Dios necesita la ayuda de un médico. Yo le dije a la hermana, ¿cómo es que Dios, el que creó todo, va a necesitar ayuda de una pastilla o de un médico? Y los creyentes dicen, pero Dios instituyó la ciencia y Dios los colocó ahí con un propósito. Dios es el Dios de toda ciencia, de toda inteligencia. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Dios necesita la ayuda de un médico o de una pastilla para un creyente? No, mi hermano, eso yo no lo puedo, eso yo rehúso creer eso. Eso yo lo rechazo hasta con cada pelo que yo tengo. Rechazo esa mentira, porque es una mentira de Satanás. Porque como el Dios de toda ciencia tiene que depender con la misma ciencia que Él estableció según los creyentes, para que entonces esas personas que crearon esas pastillas que te hacen un dañino a tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, te va a ayudar a ti para entonces poder hacer algo, porque Dios no lo puede hacer. Hermano, ¿usted está entendiendo las consecuencias de esto? Que esas pastillas son creadas por el ser humano y le meten cuanta cosa hay, y esas pastillas te causan daño en otros órganos, en otras cosas, y este es el cuerpo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que depender de una pastilla que fue creada por el hombre, porque Dios instituyó la ciencia, cuando yo tengo un Dios que es sobre toda ciencia, creador de todas las cosas.
No, mi hermano, ahí hay un error bien grande los creyentes, porque se dejan llevar por el texto de que Dios tiene los médicos aquí, Dios mismo los estableció, sí, pero ¿a quién tú le crees? ¿En quién está tu confianza? ¿En la pastilla? ¿En el médico? ¿O en el médico por excelencia? Porque para algunas cosas es el médico por excelencia, pero para algunas cosas no, él necesita ayuda de una pastilla. No, mi hermano. ¿Cómo de sutil es el diablo que engaña a los creyentes? ¿Cómo él se mete para engañar y volver loco a los creyentes? Es lo que hace que perturba todas las cosas, para que el creyente se vuelva loco. Imagínate, hermano, estos dos nombres, Belial y Beelzebú, hablando de este enemigo que es el diablo. ¿Qué usted piensa, hermana Verónica? ¿Usted conoce a su enemigo? No. Pues gloria a Dios, porque lo vamos a conocer, mira, tal y como es. ¿Usted conoce a su enemigo? Con estos dos nombres nada más que estudiamos. Yo no lo conocía tampoco. Gracias a Dios que nos trajo esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aprender entre todos juntos quién es nuestro enemigo, quién es nuestro adversario y cómo él se mueve para esa destrucción, para frustrar esos propósitos de Dios y su máxima creación, que es el ser humano. Desde el principio, él está tratando de destruir el ser humano, y eso vamos a entrar más adelante en todo esto, hermano, para que entendamos quién es nuestro enemigo. Y en el capítulo 11, versículos del 14 al 23 de Lucas, también habla de este nombre. Vamos a tocar eso ahora. Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 23. Que es más o menos el caso que habíamos traído en Mateo. Es el mismo caso, pero a veces trae más detalles. Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 23. ¿Puedes repetirlo así? Ajá, sí, Lucas 11 del 14 al 23. Básicamente es el mismo caso que habíamos leído en Mateo, pero lo que sí quiero enfatizar que este trae un poquito más de información, donde dice en el versículo del 14 que él estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos le decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, y otros para tentarlo le pedían señal del cielo. Entonces él le dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae o cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aún continúa diciendo, porque en el otro versículo dice que si por el Espíritu de Dios él echa fuera a los demonios, aquí dice, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que es un poquito diferente porque trae un poquito más de claridad. Y ellos le pedían señal a él del cielo. Y él le decía, ¿cómo es que contra Satanás mismo voy a echar yo fuera a estos demonios? Yo los estoy echando fuera por el Espíritu de Dios. Y aquí dice, por el dedo de Dios. Era por el Espíritu Santo que le echaba fuera a los demonios, no por los demonios o no por Beelzebú, como ellos le estaban acusando. Así que imagínate cuán, pensando bien en el ejército de Satanás, porque él está diciendo cómo es que un reino contra sí mismo, cómo puede prevalecer. Y a un reino tiene todos sus súbditos en línea. ¿Cómo usted piensa que está el reino de Satanás ahora mismo? Bien organizado,
bien organizado. ¿Usted sabía que los satanistas, los que se dedican a Satanás, ellos ayunan hasta 40 días para mantenerse sujetados a Satanás, aunque no tienen que hacer tanto trabajo porque los que están ya están bajo su dominio, ¿verdad? Pero ayunan, mi hermano, se dedican a ayuno, se dedican a vigilia, se dedican a todas las actividades que se supone que un creyente se dedique a Dios, en vigilias, en matutinos, en ayuno. Los mismos satanistas lo hacen. ¿Por qué usted cree que el reino del diablo está tan y tan fuerte, tanto en las personas y en lo que se está moviendo en el ambiente? Porque todos están unidos. Pero la iglesia del Señor, bendito, para un ayuno de un día estamos casi arrastrándonos, imagínate. Que el Señor, 40 días de un ayuno. Y haciendo cuánto sacrificio hay. ¿Sí? El ejército de Satanás está bien, pero bien establecido. Por eso es que su reino está tan fuerte. Está ahí permaneciendo. ¿Por qué? Porque está más unido que la misma iglesia del Señor. Pero eso lo vamos a tocar más adelante. Yo no sé cuánto tiempo yo llevo aquí, pero de verdad que si me dejan, sigo por ahí. 1 hora y 1 minuto. Bueno, está bien. Lo podemos dejar hasta aquí en estos primeros 2 nombres, pero vamos a, porque todavía nos faltan varios nombres que hablan de las características de él, para luego entonces entrar en quién es Satanás. Estamos en la introducción de este enemigo. Esto es toda la introducción, no hemos entrado ni tan siquiera en quién es Satanás. Así que vamos a meditar en esto, hermano, en cómo trabaja el diablo, cuáles son las características de él para conocer a nuestro enemigo. Y los únicos 2 nombres que pudimos tocar hoy es Belial y Belzebú. Y Belial es corrupción, ganancia, rebelde, desobediente, desorden y orgullo. La soberbia es mala, el orgullo es malo y proviene del diablo. Y Belzebú o Belzebú, que es señor de las moscas, que lo que hace es perturbar y volver loco a alguien. Aparte de que era el dios de esa ciudad, era un ídolo que ellos adoraban, un dios falso. Así que imagínate estos 2 nombres. Ajá, hermana Tachira. Habías dado la explicación, yo sé que vas a culminar, pero cuando habías dicho Señor de las Moscas, la primera impresión que a mí me llegó fue Señor de las moscas. Las moscas también son cosas que lo que busca son la suciedad, la pudrición. Nada más, por lo menos yo en general, nada más de yo pensar en mosca, me asquea, me repudia. Siempre están en los gusanos, en lo que es lo más bajo, lo más asqueroso, mirándolo materialmente. Y cuando dice el Señor de las moscas, es por no sé, una autoridad por encima. Pero después diste la explicación y pensando más, la estaban adorando en esa que tenía una mosca, pues estamos adorando la pudrición, lo malo, en general. Básicamente. Es lo que es, porque si te pones a ver, los gusanos, ¿en qué salen? En lo que ya está podrido, en lo que ya está muerto, en lo que ya está, eso siguen produciendo ahí esa asquerosidad. Pero sí, las moscas, ¿dónde están las moscas siempre paradas? En la excreta. ¿Y qué producen? En la basura. ¿Qué producen? Dejan un faldo de arroz afuera por un tiempito para que tú veas cómo se llena eso de gusano. Pues las moscas se le pegan cuando ya está apestoso y podrido. En la basura, en todas esas cosas, ahí se pasan las moscas. Suciedad, inmundicia, basura. Eso es lo que significa inmundicia. Suciedad y basura. Todo lo inmundo, ahí están las moscas. Aún de verdad que es algo asqueroso pensarlo. Uno se pone a pensar y es asqueroso, hermano. Oye, imagínate cómo es el diablo. Mira, no, exacto, uno lo dice y me da cosita, bendito, dar unos pequeños detalles por el hermanito aquí, pero que ponlo en todas las cosas materiales, todas las cosas materiales y en todo tú dices, ay, mejor ni tocar el tema, pero imagínate, ponlo, todo lo que el Señor nos trae es para
espiritual. Ajá. Imagínate cómo puede corroer, cómo puede romper, cómo puede llevarte al punto de separarte, obviamente si tú también se lo permites, de lo espiritual, del área espiritual. Nosotros estamos explicando y usted está explicando la parte material, que así también lo entendemos, lo absorbemos, pero siempre llevando lo espiritual, imagínate. Y las moscas están siempre ahí, pero si tú ves lo que significa inmundicia es toda suciedad y basura, que también se puede aplicar, porque como es Satanás, inmundo, sucio, es como todo, eso es lo que significa la inmundicia, y eso también es parte de. Así que es algo que sí se aplica. Más, hermano Julio. Sí, hay una mosca que le dicen la mosca cantaria, es una mosca subita, grande, bien grande, no como esas pequeñas, una mosca azul grande, y volando va como zumbando, por eso le dicen la mosca cantaria. Si ella encuentra un animal que el animal se ha cortado con cualquier cosa y no lo han podido curar, y esa mosca busca y a los 2 o 3 días está esa herida del animal llena de gusanos. Sí, eso es así. Por eso es que los pastores en esos lugares, cuando ellos ven que las ovejas tienen esas heridas, tratan de curarlas y de vendarlas y de echarle esos especies, porque si se le llega a pegar esa mosca, eso producen todos esos gusanos ahí y eso causa infección y puede llegar a matar la oveja. Así que eso les causa infección y les duele a las ovejitas. Y los pastores tienen que estar cuidando para que primeramente no se le peguen, no produzcan esos gusanos y tampoco que eso le cause infección y pueden morir las ovejitas. Muchas ovejas mueren por estas moscas que se les pegan, porque producen eso y producen esas infecciones y se le infecta eso a tal punto que se pueden morir. Así que no es cualquier cosa, o sea, estas moscas son algo que, ¿verdad?, que perturban, que dañan, que corrompen, que hacen todas estas cosas que tipifican o describen muy bien a Satanás, a cómo el diablo trabaja, porque él hace lo mismo cuando él se pega a uno. Eso es para provocar un daño, eso es para destruir, eso es para tratar de volverte loco, eso es para tratar de producirte. Podemos verlo como infección, como algo que te contamina, porque una infección es algo que está contaminando, algo que te puede llevar, te puede contaminar la sangre, te puede contaminar todo y te puede causar un daño y te puede quitar hasta la muerte. Es lo mismo con las ovejitas también. El viejo mío, donde vivíamos nosotros, cada rato aparecía una persona buscándolo a él, porque se le había cortado un animal y le habían dado gusanos. El papá mío lo curaba, lo mataba con creso. El creso lo mata. Eso es una sustancia como no aceitosa pero resbalosa. El creso. Ajá, porque eso lo usan mucho también en otra, no me acuerdo cuál fue la ciudad, pero eso lo usan los hispanos mucho. Y apesta mucho. Eso lo usan mucho los hispanos. En las historias que estaba leyendo, habían 2 pastores diferentes que usaban eso para las ovejitas de ellos. Y eso, yo he visto esas heridas cuando la mosca pone los huevitos esos, y eso es como un panal. Ponen mucho. Blanquito, Sí. chiquitito. Sí. Y eso Parecen como los gusanitos que te salen en el arroz cuando está mucho tiempo, maggots. Sí, como un enjambre. Sí, eso mismo. That's why. Eso es lo que produce eso en las heridas, imagínate. Y eso se sigue ahí, se pega ahí y se queda ahí.
hasta que causa una afección. Hermano, esto es algo fuerte porque estamos hablando de cómo Satanás trabaja y estamos trayendo estos ejemplos materiales para que entender algo espiritual. Y estos ejemplos materiales que el Señor nos está trayendo para entender. Y aún el punto que trajo la hermana Lian. Bueno, los varios puntos, porque todos se aplican a cómo los creyentes están ahora metidos en los psiquiatras buscando pastillas, que si para esto, para aquello, cuando se supone que el Señor nos unge con aceite, que es nuestro pastor de pastores. Así que, hermanos, esto es algo que debemos meditarlo para entender quién es nuestro enemigo, porque nuestra carne es la enemiga, el mundo también y todo lo que ofrece el mundo, y por eso es que el diablo está gobernando el mundo, porque todo lo que ofrece el mundo, tenlo por seguro que no proviene de Dios, y la Biblia aún lo dice, sino que todas esas cosas provienen del mundo, y el que lo está gobernando se llama Satanás. Y estamos viendo cómo es él y cómo él se mueve. Así que si el Señor nos lo permite, cuando nos reunamos de nuevo vamos a seguir con este estudio, con los nombres de él, para ver cómo es que él trabaja y cuáles son esas características que los describen. Amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo a nuestra hermana Lian.